En Hastings, los soldados de infantería ingleses contuvieron los ataques de los normandos durante la mayor parte del día. Aunque los asaltos no tuvieron en principio gran efecto sobre los ingleses, que llevaban enormes hachas, el desgaste de las tropas inglesas hacia el final de la tarde les permitió a los normandos acabar con el enemigo, incluyendo al propio rey inglés. Sin duda, la muerte de Harold era crucial para que William lograse la victoria. William tenía que romper la barrera inglesa que había aguantado en su posición todo el día, y cuando cayó su jefe no había razón para que los ingleses siguiesen luchando. El tapiz muestra la muerte de Harold. Se puede ver una persona con una flecha en el ojo y a su lado otra persona que se desploma tras ser herida por la espada de un caballero en la ingle. Se cree que ambos son el mismo hombre, que Harold fue primero herido y luego derribado. La batalla de Hastings fue crucial porque el rey murió y aquello permitió que William fuese coronado y se convirtiese en el gobernador legítimo. En realidad, la conquista de Inglaterra tardó 5 años más en completarse, pero sin aquella batalla decisiva todo habría sido muchísimo más difícil y quizá William no hubiese conseguido su objetivo. La batalla de Hastings del año 1066 es el comienzo de nuestra historia, la edad de los caballeros. Cuando pensamos en los torneos, estamos pensando en la justa, 2 caballeros sobre sus caballos que embisten uno contra el otro, quebrando lanzas y que están separados por una barrera de seguridad. Se trata de un acontecimiento deportivo, una batalla amistosa, pero sus orígenes fueron muy distintos. En los siglos XI y XII, los torneos eran verdaderos entrenamientos de guerra para los caballeros, con armas reales y ninguna medida de seguridad. Los recintos de los torneos eran kilómetros de campo abierto y a menudo luchaban una aldea contra otra. Había heridos y muertos. Allí se ganaban y se perdían vidas, reputaciones, honores y fortunas. El torneo fue en sus orígenes un entrenamiento para la guerra. No se trataba de simples ejercicios de guerra, sino de luchas reales en las que entraban en juego las habilidades y las técnicas que se necesitaban para la auténtica guerra. Los primeros torneos eran batallas campales donde no había reglas. Un grupo de caballeros podía atacar a un jinete solo o a oponente sin caballo. La conducta caballeresca importaba menos que ganar. Perder no solo podía costarle la reputación, sino también un cuantioso rescate, los caballos y la vida. Aquello era algo que sin duda preocupaba cada vez más a los príncipes y reyes, que no querían perder a sus hombres ni a sus caballos en aquellos simulacros de batalla, cuando los iban a necesitar en los verdaderos conflictos. A comienzos del siglo XIII se hicieron numerosas tentativas para poner control sobre los torneos. La Iglesia intentó prohibirlos y se negó a dar un enterramiento cristiano a quien muriese en el campo de batalla. A pesar del aumento de la tasa de mortalidad y de las heridas, los caballeros continuaron combatiendo. Viajaban a Francia con el fin de poder practicar su deporte. El rey Ricardo I de Inglaterra intentó en 1194 enfrentarse a la realidad. Necesitaba conseguir dinero para financiar sus campañas militares, de forma que introdujo un sistema de licencias. Los torneos tenían que celebrarse en determinados momentos y solo en determinados lugares. Concedió licencias para 5 emplazamientos en Inglaterra. Los caballeros debían pagar una cantidad para participar y se prohibió la participación de los caballeros extranjeros. Poco a poco se fueron introduciendo medidas de seguridad. La batalla campal fue finalmente sustituida por el combate individual, que más tarde se convertiría en la justa, y durante el siglo XIII se introdujeron armas de paz o cortesía específicamente diseñadas para los torneos. El margen entre la violencia real y los simulacros de violencia era muy estrecho en esta época. Era el resultado de las medidas tomadas por reyes y príncipes para hacer que los torneos fuesen menos mortíferos. En las primeras décadas del siglo XIII se dictan reglamentos sobre los emplazamientos de los torneos, sobre cuántos emplazamientos podía haber en Inglaterra, reglamentos sobre el tipo de armas que se podían utilizar. Se introducen armas sin filo, espadas sin filo, hechas de hueso de ballena y no de metal, lanzas con remates sin filo o dientes en vez de puntas afiladas. Así que, a lo largo del siglo XIII, se aprecia una tendencia a hacer que los torneos resulten menos mortíferos.
A medida que los torneos se fueron haciendo más seguros, fueron cambiando y se convirtieron en un deporte para el espectador, además de ser un ejercicio militar. Durante los siglos XIII y XIV se introdujo una armadura especial con armas defensivas. Se colocaron ristres en la coraza para sujetar la lanza y absorber el impacto del retroceso, y se le añadieron a la lanza 3 dientes que evitaban que el arma atravesase la visera y que desviaban la fuerza del envite. A mediados del siglo XV se comenzaron a usar barreras. El combate con barrera no sustituyó al torneo en campo abierto. Este simplemente siguió existiendo como otra modalidad de competición. Al principio, la barrera era una cuerda de la que pendía una tela, pero pronto quedó demostrado que aquello no era lo más adecuado, pues los contendientes podían colisionar. Alrededor de 1430 se introdujo la empalizada de madera, una barrera con cerca de 2 metros de alto. Esta barrera hacía las justas mucho más seguras. La lanza se tenía que sostener en cierto ángulo, con lo cual era más fácil derribar que lastimar al contrincante. Aún así, el blanco de los caballeros seguía siendo el escudo, la cabeza o la garganta. Durante los siglos XIII y XIV aumentaron el espectáculo y la puesta en escena. Los caballeros representaban las batallas del rey Arturo. Se levantaron bellas tribunas decoradas con los escudos de armas de los concursantes para los espectadores. Las armaduras también ganaron en ornamentos y se diseñaban específicamente para los torneos, de forma que protegían el lado expuesto a la lanza del contrincante. La armadura de los torneos pesaba el doble que la armadura de guerra. Su diseño buscaba la seguridad y la elegancia. En la armadura del siglo XVI, el yelmo estaba unido a la coraza para evitar que saliese disparado por el impacto. La coraza también llevaba atornillados unos escudos especiales para desviar las lanzas. Las monturas de los caballos también cambiaron. Las monturas de los torneos estaban diseñadas para que el caballero no se hiciese daño al caer del caballo, justo al contrario que las monturas de guerra, donde una caída podía ser causa de muerte. El caballero estaba firmemente sujeto a su silla. Los diseños se fueron refinando cada vez más. En Alemania se llegó a inventar una coraza que incorporaba un mecanismo que hacía que el peto se separase y desprendiese fragmentos arrojadizos que distraían al contrincante. Con el paso del tiempo, los torneos se convirtieron en prestigiosos acontecimientos sociales a los que acudían las multitudes. Se anunciaban con 3 semanas de antelación y los organizaban los heraldos. Además de espectadores, nobles, caballeros y escuderos, atraían también a grupos de músicos, artistas y trovadores ambulantes que se ganaban así un sueldo. Los trovadores desempeñaron un papel muy importante en los torneos desde la primera época, los siglos XI y XII, hasta el final de la Edad Media. De hecho, en esta época los trovadores hacían las veces de heraldos y asumían responsabilidades en los torneos. Una de las cosas que podían hacer los trovadores era animar a su señor. Aquello era parte esencial de su trabajo. Quizá hubiesen cantado antes alguna canción, pero cuando llegaba la hora del torneo, su trabajo consistía en gritar ¡ánimo! El torneo dio origen a la profesión de heraldo. Los nobles se tenían que asegurar de que el encuentro estaba bien organizado y que se cumplían las reglas de la competición. La mayor parte de la música que escuchaban los caballeros era interpretada por trovadores profesionales, gente que vivía de cantar o tocar un instrumento. Estas personas eran muy importantes para un caballero, porque si éste le daba mucho dinero a un trovador, lo agasajaba con pieles, monedas y quizá hasta un caballo, se suponía que el trovador al llegar a otra corte hablaría de lo generoso que había sido aquel señor. De forma que los caballeros utilizaban a los trovadores como un medio para hacerse publicidad. Y por otro lado, a los trovadores sin duda les interesaba llegar a otra corte y decir: vengo del castillo de Altofort y me han entregado 40.000 florines, porque entonces el caballero pensaba: será mejor que le dé 45.000 si quiero que me alabe tanto como él. De esta forma, los trovadores y la música tenían su papel en un tipo de economía del honor, más bien publicidad del honor, pues digamos que se podía comprar una buena reputación.
Los torneos se convirtieron en espectáculos, acontecimientos sociales grandiosos coronados por procesiones y banquetes nocturnos. Las damas observaban y daban ánimo a sus caballeros favoritos entregándoles un pañuelo o un pedazo de tela para que lo llevasen en el yelmo. El torneo tenía una importante dimensión social en esta época. La primera aparición de las damas como espectadoras data de finales del siglo XII. Ellas alientan a los caballeros y estos dan muestras de su destreza frente a las damas, a menudo a cambio de premios o favores que le entregan estas. Así que hay un elemento social muy importante. Los heraldos, engalanados con finos trajes, supervisaban el acontecimiento. Ellos hacían el registro de los contrincantes y de sus emblemas. Empezaron a establecer reglas sobre cómo deberían llevarse